Éxodo capítulo 10. En este capítulo se refieren las plagas octava y novena, que son la plaga de langostas y la de tinieblas respectivamente. De nuevo aquí Faraón confiesa su pecado, pero luego nuevamente se endurece. En este capítulo Dios instruye a Moisés acerca de la finalidad de estas plagas, pues ellas son monumento de la grandeza de Dios, de la felicidad de su pueblo, así como advertencias perpetuas para los hombres de todas las edades y épocas, a fin de que no provoquen a Dios ni se empeñen en luchar con su Hacedor. Los peores pecadores deben ser advertidos, aunque haya poca esperanza de arrepentimiento, y por esto aquellos milagros sorprendentes que llevaban una demostración tan clara y concluyente de la existencia y carácter del verdadero Dios, fueron obrados en series prolongadas delante de Faraón para dejarlo sin excusa cuando finalmente el juicio fuera ejecutado. Había otro motivo superior de la inflicción de aquellos terribles juicios, que el conocimiento de ellos y el registro permanente de estos sucesos proporcionase una lección a todos los hombres hasta el final de los tiempos. Dios había mandado 7 plagas y para el hebreo el número 7 representaba el número perfecto. 7 señales debieran haber sido suficientes. Sin embargo, el faraón seguía su camino obstinado y traía sobre su pueblo más y más dificultades. El problema del egipcio era su orgullo y, como todos los tiranos de la historia, tendría que aprender la lección de su humanidad. Él era un hombre y no Dios. La amenaza de una invasión de langostas era terrible para los egipcios. En el libro de Joel se ofrece una descripción de la calamidad que representa una plaga así. Las langostas se multiplican rápidamente y como insectos voladores forman grandes nubes que suelen oscurecer la luz del sol como si fuesen una tormenta de polvo. Son muy voraces y causan daños tremendos, aún hasta quitar la corteza de los árboles. En sus vuelos muchas veces son arrastradas por el viento y pueden ser llevadas a grandes distancias. Además del daño, son una molestia a los seres humanos. Por primera vez los servidores del faraón trataron de persuadirlo a dejar ir a los hombres de Israel para que sirvieran a Jehová su Dios. Se dieron cuenta de la situación económica del país causada por la actitud obstinada del monarca. Con el azote de las langostas, el faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y confesó que había pecado contra Jehová y contra ellos. Pidió perdón, pero sin arrepentirse. Se sentía afligido por la plaga y los daños, mas no hubo un cambio de su vida ni de su voluntad. Pidió otra vez que rogasen al Señor para que se apartara la mortandad de ellos. Moisés salió de la presencia del faraón y oró a Jehová, y el Señor hizo soplar un viento fuerte del occidente que llevó todas las langostas de la tierra y las arrojó al Mar Rojo. No obstante, el faraón tuvo un cambio de parecer y no dejó salir a los hijos de Israel. Sin previo aviso al faraón, Jehová ordenó a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo, y al hacerlo vinieron densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por un espacio de 3 días. Otra vez el faraón llamó a Moisés y le ofreció otra concesión, la cual Moisés rechazó. Enojado el faraón echó a Moisés de su presencia con una amenaza de muerte, y Moisés le respondió igualmente indignado, y salió de la presencia del faraón. Como en los 2 ciclos anteriores de plagas, la última plaga llegó sin previo aviso. Fue de tinieblas tan densas que, dice el texto, hasta se podían palpar. No fue casualidad que la penúltima plaga fuera de tinieblas. La teología egipcia le daba prioridad al dios del sol, el dios Re, y consideraba al mismo faraón como la encarnación de éste.
Por 3 días la oscuridad venció el sol, y así el dios principal egipcio quedó en nada, quedó avergonzado, humillado, así como su encarnación en la persona del faraón. Las tinieblas eran más que una molestia para los egipcios, eran ocasión de espanto, porque ellos creían que la oscuridad era el imperio de los espíritus malignos que producían cualquier clase de maldad, aún hasta la muerte. Es necesario que Dios traiga juicio sobre el pecado, pues el Señor es justo y santo. Por esa razón al Hijo de Dios fue enviado al mundo para recibir en su propia vida todo el dolor que merecían los pecadores. El juicio de Dios sobre los hombres cayó en toda su plenitud en la persona de Cristo, desde que estaba en el monte Getsemaní hasta el monte Calvario. La cruz fue la manifestación de ese juicio que nosotros merecíamos. Por eso, al creer en Cristo, somos contados como justos, no por nuestra propia justicia, sino por la de Cristo, que sin pecado pagó los nuestros. Por eso, hombre pecador, corre a los pies de Cristo. Solo Él puede salvarte. Bendiciones.